Hola chicos. Hola Whiplash. Me llegó tu correo, lo estoy viendo recién. Hola Lim Lim, ¿bien y tú? ¿Cómo te ha ido en el Magíster? ¿Cómo terminó el semestre? ¿Muy duro? Bueno, en todo caso eso es verdad, la vida está bien dura, ¿qué quieres que te diga? Hoy día vamos a terminar. Ah, terminó de codificar un video que estaba codificando justo antes del stream, bacán. Ya chiquillos, empecemos nomás. Me llegaron tres guías. Una, la última que me llegó, es esta que es una evaluación formativa de multivariable, del profe Ceballos. Tiene que ser para informática, ¿cierto? ¿O no? Él siempre hace para informática. O ahora le asignaron otra carrera. Oh, milagros, lo cambiaron. Ya, eso tengo y tengo dos guías que le dieron a los industriales. Que me mandaron una guía de, bueno, topología, de límites y continuidad. ¿Sí? Esas tres cosas tengo. Ya, ¿qué hacemos primero? ¿Quieren hacer alguna de las de industrial que tiene caleta de límite y caleta de topología? No, o sea, no sé si son tan caleta, pero tiene varias de topología. Y la otra, la evaluación formativa de ICQ, también tiene uno. Gráfico aproximado, conjunto de puntos interiores, justifique. Ya veamos esa. Lo malo de este profe, sí, o sea, no es por pelar, pero que lo ocupa, o sea, le gusta mucho hacer cosas con la definición epsilon delta, pero ya, igual se puede. Ya, vamos por orden. Problemas que a todos les sirven. Problemas de topología. Eso, independiente de lo que estén haciendo, les van a preguntar, sí o sí. Los de ICQ creo que nunca se hayan conectado, ¿o sí? ¿O estoy perdido?
Ah, ya, ya. Ah, sí, sí, creo que tu nick lo había visto, Gabriela. Yep, partamos. Les definen un conjunto A. Hola, Redgrave. Les definen ese conjunto. ¿Sí? Es un subconjunto del plano. Ya no es del espacio. Bueno, pero son detalles. Entonces, ¿cómo lo dibujamos? Siempre que nosotros queremos dibujar conjuntos, tenemos que ir mirando, cuando hay desigualdades, qué pasa con la igualdad, porque eso nos va a definir el borde. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, la curva y igual a menos x cuadrado, ya sabemos lo que es. ¿Cierto? Es una cosa como así. Esta sería la... Ya, voy a hacer un poquito de trampa, voy a aprovechar que estoy dibujando aquí. Ahí está la y igual a menos x cuadrado. La y igual a x cuadrado, que sería tomar esa parte, ¿sí? Sería lo mismo pero para arriba. ¿Sí? Ahí está. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que para este conjunto el i tiene que estar entre estas dos curvas. O sea, el i tiene que ser más grande que los puntos de acá y más chico que los puntos de acá. En otras palabras, sería, voy a pintarlo, sería esa parte, ¿sí? Y como la igualdad también se satisface, significa que los puntos que están justamente sobre la curva, o sea estos, también son parte del conjunto. Así que los vamos a dejar pintados, si no lo hubiera puesto línea punteada. Ya, eso. Y cuando aparece un i, es una intersección, ¿cierto? O sea, tenemos que ver otra región y ahí intersectarlas. ¿Qué vendría a ser esto? Como les decía, piensen en la igualdad. Esa es una cónica, común y corriente que uno ve en álgebra y trigonometría. Circunferencia, ¿cierto? Exacto. De centro en el origen y de radio 2. Ya supongamos que es esa. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué nos está diciendo el conjunto? Los puntos que están entre estas dos curvas, dicho de otra forma, y además, o sea, intersección, con los puntos que están dentro de la circunferencia, incluido también el borde. Entonces, a fin de cuentas, ¿cuál sería el conjunto? Sería todo eso de ahí. Esas son las partes que cumplen ambas condiciones. Esa y esa de ahí. Creo que fue la peor elección de colores. Quedó súper feo. Ya, no importa. Ahí están. Esos son. ¿Ya? Y como les decía, el borde sí está incluido porque en cada caso la igualdad se satisface. O mejor dicho, se puede satisfacer. Ya, ahí. Ahí. Ya, ese es el conjunto, lo que está dentro de esas curvas. Y ahora, unido. Me salió un gallito. Unido todo esto. ¿Qué es eso? De partida es un punto. Ahí está la separación. Es un punto del plano. Pero no es solamente un punto, sino que es una familia de puntos. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos dando valores al n y tenemos otro punto. No sé, le damos valor 1, tenemos un punto. Le damos valor 2, tenemos otro punto. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, quiero que miren
acá, aquí, y piensen qué puntos son, dándole valores solamente, para ir haciéndonos una idea. Cuando el n vale 1, quedaría el 1,0. ¿Sí? Cuando el n vale 1. Esto sería 1, esto sería 1 y queda 1,0. Cuando el n vale 2, ¿serían puntos de qué forma? Un medio. 1 menos un medio es un medio. Y el menos 1 al cuadrado es 1. O sea, sería el 1 medio, un medio. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el n vale 3? Esto solamente para que se hagan una idea del conjunto, ¿eh? Cuando el n vale 3, nos quedaría un tercio, 1 menos un tercio. Ah, bueno, y elevado, y el menos 1 elevado a rep. O sea, nos quedaría con signo menos. Eso es menos 2 tercios. ¿Sí? Y así uno puede ir haciéndose más puntitos. Pero ¿cuál es la idea de estos puntos? Si se fijan, esto se va a ir acercando siempre a 0. ¿Sí? Se va a ir acercando siempre a 0 conforme el n va aumentando. ¿Qué le ocurre a la otra parte del punto? Esto, a medida que el n se va haciendo más grande, se acerca al 1. ¿Sí? Porque le van restando 1 menos 1 partido por n, y como esto se va haciendo cada vez más pequeño, esto se va haciendo cada vez, o sea, más cercano al 1. Y por último, esto de aquí, la única función que tiene es ir alternando en signo. O sea, estos puntos se van acercando al 0, estos de acá se van acercando al 1, y al agregarle esto, en realidad se van acercando al 1 y al menos 1. ¿Sí? Entonces intentemos dibujar eso, que igual no es fácil. Ya, el 1, 0. ¿Dónde está el 1, 0? Voy a irlo dibujando con rojo. El 1, 0, la circunferencia era de radio 2, así que ese sería el 1, 0. Después el 1 medio. Ah, no, 1, 0, perdón. ¿Lo hice bien? Ah, sí, no lo hice bien, estoy leyendo. Después el 1 medio, 1 medio. ¿Dónde está el 1 medio? Está ahí. Entonces la pregunta ahora sería, ¿el punto se sale o no se sale? Solamente por hacerse una idea. Cuando nosotros tomamos el 1 medio, ahí está el 1 medio. ¿Cuál sería la imagen del 1 medio? Para saber dónde está ese punto, para ahí poder ubicar el que nosotros queremos. ¿Se dan cuenta que es un cuarto? Porque esta función era y igual a x cuadrado. ¿Sí? Esta es y igual a x cuadrado. Entonces, si el x vale 1 medio, el y vale un cuarto. Y ahora sería la pregunta, el 1 medio, ¿queda dónde? Ahí está, el 1 medio. Debería quedar más arriba, ¿cierto? Porque aquí está el 1 cuarto. Entonces, ahí está el 1 medio. ¿Ya? Y así, ¿qué ocurre después? ¿Cuál es el siguiente punto? 1 tercio, menos 2 tercios. 1 tercio, menos 2 tercios. Entonces, si es que ubicamos los puntos X, siempre es 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto. O sea, vendría a ser 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto. Son puntos que van aquí acercándose al 0, ¿cierto? Ya, y los otros puntos, ¿qué es lo que van haciendo? Ya dijimos el 1 medio. Ahora menos 2 tercios. ¿Sí? O sea, cuando estamos en el 1 tercio,
tercio. Por aquí está el 1/3. ¿Sí? ¿Cuál es la imagen? Si lo quisiéramos ver, sería un noveno, porque acuérdense que esa era la función y igual a x cuadrado. Entonces, si el x vale 1/3, el y vale un noveno. ¿Dónde queda el 1/3? ¿Dónde está? Coma menos 2/3. Ahí. Quedaría menos 2/3, pero para abajo, ¿cierto? Hasta aquí tenemos un noveno, el menos un noveno. El menos 2/3 está harto más abajo. Está como por ahí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a ir haciendo nuestra nube de puntos. Después, con el 1/4, quedaría uno por acá arriba. Después quedaría uno por... A ver, por acá arriba. Después uno por acá abajo. ¿Y a dónde se van acercando? Eso lo dijimos. Aquí está. Si el n tiende a infinito, esto tiende a 0. Y si el n tiende a infinito, esto en realidad no tiene límite. Sino que va a ir acercándose tanto al 1 como al menos 1 porque hay algo que nos está cambiando de signo a cada rato. ¿Sí? Esto por sí solo tiende a 1. Pero al ponerle esto, va a ir acercándose a 1 o a menos 1 dependiendo si el n es par o impar. ¿Sí? Entonces, dicho eso, ¿a dónde se va a ir acercando? Va a ir acercándose al 0, 1 o al 0, menos 1. Eso es lo que hacen esos puntos. ¿Dónde están esos? El 0, 1 está ahí. Y el 0, menos 1 está... Bueno, por ahí, no sé. Si es cosa de dibujarlo nomás. ¿Y qué es lo que hacen los puntos? No, pues este tenía radio 2. A ver, voy a intentar hacerlo más proporcional. Ahí está el 0, menos 1. Ahí está el 0, 1. ¿Y qué es lo que van haciendo los puntos? Les decía. Van al final acercándose hacia allá. Y acá lo mismo. Ya. Eso sería. Bien enredado el conjunto, ¿qué quieren que les diga? Pero eso es. Siempre que les aparezcan cosas que dependan de n, chiquillos, va a ser sí o sí una sucesión. Y ahí ustedes tienen que cachar para dónde van los elementos de esa sucesión. ¿Con qué? Puede ser con el límite. Este se va a 0, este se va a 1, pero esto hace que en realidad se vaya yendo a 1 o a menos 1. ¿Sí? Por eso es que coloqué estos dos puntos. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, ese, como les digo, este igual estaba medianamente complicado por el tema de la sucesión. Así que si es que queda alguna duda, vayan escribiendo en el chat nomás. Igual funciona, miren. Hola. Ahí hablé yo. ¿Ya? Y estos son pura ejercitación, chiquillos. No hay otra alternativa. Cuando les salen cosas así complicadas con sucesiones, hay que empezar a jugar. Y por jugar me refiero a darle valores. Para entender lo que está pasando. ¿Sí? Ya, ahí está nuestro conjunto. El gráfico aproximado, pucha, según yo quedó bastante bueno. Después, determine los conjuntos de puntos interiores, frontera de acumulación y de adherencia para A. Justifique su respuesta para A es abierto, A es cerrado, A es acotado, todo. Todo lo que uno le puede hacer a esa altura de la vida a un conjunto. Ya, los puntos interiores. ¿Se acuerdan de la definición? Se las voy a recordar rápidamente. ¿Cómo se llamaba el conjunto? Se llamaba A, ¿cierto? Sí. X en A es punto interior. Sí.
Si pasa eso. Igual me quedó feo, ya, pero lo arreglo. ¿Qué significa eso? O sea, el cuantificador y la proposición que lo componen, ahí está, es esa, pero para efectos prácticos, o sea, para efectos geométricos. ¿Qué significa? Significa un punto, en este caso un punto cualquiera, ¿cierto? De la va a ser punto interior si exista un radio. O sea, en otras palabras, podemos encontrar un radio. Eso es lo que nos está diciendo. Sí podemos. Eso, ¿sí? Si podemos encontrar un radio que haga que la bola centrada en el punto quede contenida en el conjunto. Quede dentro, ¿sí? Entonces, esa es la frase que les tiene que dar. Si podemos construir un radio que haga que la bola quede dentro. ¿Ya? Eso es un punto interior. Entonces, si lo pensamos, acuérdense, ¿cuál es el conjunto? Es todo eso, ¿cierto? Todo lo que está ahí adentro, más estos puntitos que se van acercando al 0,1 y 0-1. Si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, aquí, a ese punto, ¿le podemos centrar una bola que quede adentro? Ese que está ahí. Sí, ¿cierto? Parecía un mono enojado. Ahí lo moví un poco. Estos puntos de acá, ¿le podemos centrar una bola que queda adentro? También. Y mientras más nos vamos acercando al borde, a ese borde, o a cualquiera en realidad, pero con ese estamos ensayando, siempre podemos ir encontrando un punto que quede dentro, o sea, un radio que haga que la bola quede dentro. Pero ¿qué pasa justo en el borde? Que quedó muy grueso el lápiz. Y ahí, justo en el borde. Ahí hay un problema porque por muy pequeño que sea el radio, ¿sí? La bola siempre se va a salir un pedacito. ¿Sí? Se va a salir ese pedacito. Si hace la bola más pequeñita, igual se va a salir un pedacito. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que en realidad de esto, esta clase se podrá ver después, sí, pero solo para los suscriptores. ¿Sí? El stream es abierto para todo el mundo, pero las repeticiones son con suscripción. ¿Ya? Ya, a ver si la suscripción son 3 lucas nomás. No es tanto. Se ahorran un Uber un día y listo. Ya, entonces, estos puntos de acá, como les decía, tienen ese problema, que no le podemos centrar la bola que queda adentro. Así que estos no son puntos interiores. Ni eso, ni eso, ni eso. ¿Sí? Ninguno de esos. Solamente los que están ahí. Eso sí. Y ahora, ¿qué pasa con los puntos que están afuera? Estos de acá, los que se van acercando al 0,1 y al 0-1. Esos no tienen por dónde ser punto interior. Porque si ustedes le centran una bola, se sale por todas partes. Es como que una circunferencia la quieran meter dentro de un punto. No se puede, ¿cierto? Porque el elemento del conjunto es un punto. Y una circunferencia se va a salir por todas partes. ¿Ya? Entonces, ninguno de estos puntos puede ser punto interior. ¿Sí? Así que conclusión. ¿Cuál sería el interior? Que tiene varias notaciones. Int de A con circulito arriba. Serían los X y tal que se cumple eso, porque con eso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Son los puntos que están en esa parte, pero al quitarle la igualdad, ya dejamos de considerar eso, que son los puntos que no están en el interior. ¿Ya? Y además, ¿qué tenía que pasar? X cuadrado más Y cuadrado va a ser menor estricto que 4. Porque cuando se tenía la igualdad es cuando nosotros tomábamos estos de aquí, que ahora nos sirven para el interior. ¿Ya?
Y ninguno de estos es punto de interior, así que ahí quedaría el conjunto. ¿Queda claro ese conjunto, no? El interior de A. ¿Se entiende cómo se determina? Al final son todos los puntos que le pueden centrar una bola y la bola queda dentro. Eso es todo. ¿Sí? Ya, entonces, listos los puntos interiores. ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles preguntaron después? ¿Adherencia? No, los fronteras. Oh, el orden raro. No, quiero dejarlo frontera para el final, porque esos siempre tienen su pequeña complejidad. Veamos los adherencia, acumulación y frontera, en ese orden. O al menos yo siempre que lo enseño en ese orden. Adherencia, acumulación y frontera. ¿Cuáles son? Empezó una pausa. ¿Le salió pausa, chiquillos? ¿Sí? Ya. Ya, entonces dejemos ahí descansar un minutito. Hoy día anduve harto rato en la U. No sé si me vieron. Me di vuelta por hartas partes. Porque fui a hacer clases a la C, después iba caminando para afuera, me pillé con un amigo, después volví a ir a la C. Ya. Em, entonces ahora iba a definir lo que es un punto adherente. ¿Sí? El interior es eso. Son los puntos que le pueden centrar una bola para que quede adentro del conjunto. ¿Sí? Si a un punto no se le puede centrar la bola, siempre se sale, es porque no es punto del interior. ¿Sí? ¿Cómo vamos quitando los bordes geométricos? Cuando hay desigualdades, las ponemos estrictas porque así no permitimos que eso sea parte del conjunto. ¿Sí? Esto. Ahora, obviamente hay conjuntos más complicados que requieren otro análisis, pero este es así. En este, para quitar estas partes bastaba con dejar que la desigualdad fuera estricta. Después vamos a ver otros casos, probablemente que no es así necesariamente. Ya, la adherencia. ¿Cuándo un punto va a ser adherente? Esa es la definición. Pero ¿qué es lo que dice? Así mirándola más, no sé, más filosóficamente que como matemática. Un punto va a ser punto adherente o punto de adherencia si es que esto es para todo radio, significa que independiente del radio que tomen, o sea, por muy pequeño que sea, la bola siempre toca el conjunto. ¿Sí? Eso quiere decir en palabras. Un punto es adherente si al centrarle cualquier bola, por muy pequeña que sea, toca el conjunto. ¿Qué cosa? La bola. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que ir viendo acá. Estos puntos de acá, los que estaban en el interior, esos van a ser adherentes, sí o sí. Porque le centro una bola y por muy chica que sea, siempre toca el conjunto. ¿Sí? Los que están aquí en el borde les pasa lo mismo. Si le centramos una bola, siempre toca el conjunto, por ese lado. Independiente si es una bola chiquitita, ¿cierto? Ahí va a tocar al conjunto. ¿Qué le ocurre a estos puntos que están acá?
Si a ese que estoy pintando, le centramos una bola, esa bola sí va a tocar al conjunto. Justamente lo toca en el centro. ¿Sí? O sea, centro la bola, ¿toca al conjunto? Sí. ¿Dónde? En el centro. Así que estos también son puntos de adherencia. ¿Ya? Y aquí es donde viene la cosa un poquito más rebuscada. Acuérdense que estos puntos se van acercando a ese. Lo mismo para el de abajo. Entonces, a pesar de no ser punto del conjunto, si ustedes le centran una bola, igual toca el conjunto porque estos puntos siempre hay uno que está tan cerca como ustedes quieran. Se van acercando. Acuérdense que al tomar límite, ¿qué es lo que pasaba? Esto tendía a 1, pero esto hacía que nos fuéramos yendo a 1 ya. Estoy tapando, ahí sí. Esto tendía a 1, ahí sí. Pero esto hace que se vaya yendo a 1 o a -1. Se van acercando, tanto como quieran. Es una sucesión de puntos. Entonces estos de acá se van acercando. Así que este punto, ese, el que pinté agujereado, a pesar de no ser punto del conjunto, también es punto de adherente. ¿Sí? Porque, repito, le centramos una bola y esa bola, por muy pequeña que sea, adentro tiene elementos del conjunto. ¿Sí? Lo mismo acá abajo. Se van acercando, ustedes por muy pequeña que sea la bola que centran, adentro de la bola hay puntos del conjunto. ¿Sí? Conclusión. ¿Cuál sería la adherencia? Sería todo eso. Sería todo eso. Serían todos estos puntos, que eran ya puntos del conjunto. Pero además tenemos que agregarle esos dos. Los que están agujereados, o sea, los puntos a donde se acerca la sucesión. Que es el 0, 1 y 0, -1. Se debe especificar la unión con el punto o con la serie. Con el punto, si los elementos ya son elementos del conjunto. ¿Sí? Estos ya son de A. O sea, cuando tú lo quieras decir, tendrías que decir lo siguiente. La adherencia de A o la clausura de A, ¿sí? O eso, que son tres notaciones distintas para lo mismo, sería ¿qué cosa? Sería el mismo conjunto A, pero unido el 0, 1 y el 0, -1. Eso sería. O sea, el mismo A, pero le unes esos dos puntos. ¿Sí? Porque esto ya era parte del A. Eso. Esto ya era parte del A. Estos puntos también ya eran partes del A. Que lo único que le estamos agregando a la adherencia son esos dos límites. Bueno, eso tiene un nombre, se llaman límites subsecuenciales, pero al final son como dos límites. ¿Sí? Así que esa sería la adherencia. ¿Se entendió cómo se determina? Como les digo, al final es ir centrando bolitas pequeñas, tan pequeñas como ustedes quieran, y viendo si tocan al conjunto o no. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O no? ¿Algo que no se haya entendido? Hablen ahora o callen para siempre. No, para siempre no, para siempre por un rato. Ya, entonces estamos listos con la adherencia o la clausura. Y por si acaso, independiente que esté viendo esto, las definiciones son las mismas. Independiente sea un curso para informática, un curso para industrial, un curso para civil. ¿Sí? Las definiciones de esto de topología son todas iguales. Así que no da lo mismo en realidad cuál guía ir haciendo. ¿Sí? Ya, ahí estamos. ¿Qué piden después? Puntos de acumulación. Ojo que estoy escribiendo todo con R2, pero en realidad esto es válido para Rn, R2, R3, R lo que sea. Y otros espacios más raros. ¿Sí?
ese punto va a ser punto de acumulación de A, acá arriba tampoco le escribí de A, adherente de A, debería decir. Y aquí también, de A. ¿Sí? Ya, ¿qué tiene que pasar para que sean puntos, o sea, para decidir que un punto es punto de acumulación? Esa es la definición. Pero conceptualmente, ¿qué es? O de nuevo, pensémoslo en un dibujito. ¿Qué significa en palabras? A todo esto a mí me gusta dibujar las cuestiones, por eso siempre les meto dibujo, capaz que ustedes no y quieran hacerlo de otra forma. Pero con dibujitos, según yo, se entiende. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser punto de acumulación? Fíjense que la definición con punto adherente es muy parecida. ¿Cuál es la diferencia? El punto adherente le centra en una bola y por muy pequeñita que sea, tiene que tocar al conjunto, ¿cierto? Eso lo dijimos recién. Pero ¿qué ocurre con el punto de acumulación? Centra en una bola y por muy pequeñita que sea, toca el conjunto A, pero lo hace en un punto distinto del centro, porque a la bola le estamos sacando el centro. ¿Sí? Entonces, punto de acumulación, centra en una bola y por muy chica que sea, siempre tiene elementos del conjunto que no sea el centro. ¿Sí? Eso es punto de acumulación. Por eso es que se llama de acumulación, porque al final, si no, no es el centro, sino que tienen que ser más puntos, lo que está haciendo es acumulando puntos dentro. O sea, por muy cerca que estén, siempre hay infinitos puntos. ¿Sí? Por eso se llama de acumulación. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ir tomando un punto, centrándole una bola pequeña y pensando si es que esa bola tiene puntos del conjunto o no. ¿Sí? Ya, acá, miren, ese punto, uno que está en el interior. Le centran una bola y por muy pequeña que sea, siempre toca el conjunto. ¿Cierto? Y en un punto que no es el centro. ¿Sí? Los puntos que están aquí, pasa lo mismo. Centran una bola, le sacan el centro y toca el conjunto por esa parte. ¿Cierto? Así que todo esto es parte de los puntos de acumulación. Lo mismo al otro lado. Todo esto es parte de los puntos de acumulación. ¿Qué ocurre con los puntitos que están afuera? Si le centramos una bola pequeña, le sacamos el centro, ahí cambia. Ya deja de tocar al conjunto. Porque cuando lo analizamos en los puntos adherentes, tocaba el conjunto justo en el centro. Pero ahora lo estamos sacando. Y al sacarlo, ¿qué es lo que pasa? Ya deja de tocar al conjunto. Entonces, este no es de acumulación, este tampoco, ninguno de estos. Ninguno de estos. ¿Sí? Pero ¿quién sí sería de acumulación? Ese. Ese sí, porque si le centramos una bola, le quitamos el centro, sigue teniendo infinitos puntos dentro, que son estos elementos que se van acercando. Entonces, si hago una bola más pequeña, siguen habiendo puntos. Hago una bolita mucho más pequeña, siguen habiendo puntos. ¿Sí? Entonces, estos no, pero ese, que al final es como un límite, y de hecho los puntos de acumulación también se llaman puntos límite, por algo. ¿Sí? Por algo será. Ya, pero esos puntos sí son de acumulación. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el conjunto de puntos de acumulación de A o A'? Sería los XY, ¿cierto? NR2, ya escribámoslo, tal que
las mismas condiciones de antes, menos x cuadrado, menor o igual que y, menor o igual que x cuadrado, y x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. ¿Que eso es qué cosa? Ya dijimos que son toda esa parte, toda esa parte, toda esa parte. ¿Sí? Y tenemos que juntarlo con ese punto y ese punto. O sea, el 0,1 y el 0-1. Porque ya dijimos que estos no eran puntos de acumulación. ¿Sí? Ya, ahí está. Ese sería el conjunto de puntos de acumulación. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Alguna pregunta? Aprovechen de hacerla ahora. Nos faltan los puntos frontera, pero por eso, si tienen dudas, contesto. Si no, seguimos. Cuéntenme. ¿Por qué son puntos de acumulación? Ya, expliquémoslo. Porque el punto de acumulación, tú al punto que estás estudiando, si es punto de acumulación, le centras una bola, ¿sí? Y tiene que tocar al conjunto, pero no puede ser en el centro. Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? O sea, centras la bola, le sacas el centro y toca el conjunto. Ya, estos de acá, si tú le centras una bola, le sacas el centro, deja de tocar al conjunto. Pero este punto de aquí, ¿qué es lo que cumple? Todo esto se van acercando. ¿Sí? Se van acercando, después hay más puntos cerca, porque acuérdate que al ir haciendo el n cada vez más grande, que es el concepto de límite, significa que este se va a ir acercando a 0 y esto se va a ir acercando a 1 o a -1, dependiendo si el n es par o el n es impar. Es como tomar una subsucesión, ¿sí? Hay una subsucesión que converge al 1 y hay una subsucesión que converge al -1. Si toman los n pares, converge al 1. Si toman los n impares, converge al -1. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué significa que converjan a esos puntos? Significa que siempre tiene uno tan cerca como tú quieras. Que es el concepto de límite. ¿Ya? Entonces, acá, en este, a ese punto, si tú le centras una bola muy pequeñita, siempre van a haber puntos de esto adentro. ¿Sí? Entonces, ¿toca el conjunto? Sí, porque van a haber, como te digo, puntos de eso adentro de la bola. ¿Sí? Aunque le saque el centro, de hecho el centro ni siquiera era parte del conjunto, así que da lo mismo. ¿Sí? Se van acercando y caen dentro. Si hacen la bola más pequeñita, igual van a caer dentro. ¿Sí? Y lo mismo con el punto de abajo. ¿Se entiende? Lo mismo con este. Estos se van acercando, 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 acercando. Así que si tú centras una bola sin el centro, va a tener puntos adentro. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, de eso? ¿Cuándo tienen prueba de esto? A todo esto, porque los civiles y los industriales tienen el próximo jueves. Ustedes, ICQ, ¿cuándo lo tienen? El lunes. Ya. Al toque. ¿Y ya tuvieron el dedo? Creo que me habían dicho que sí el otro día. Ah, no estoy leseando, si el profe Ceballos ya no le hace a informática. Puf, me habían dicho. Ya, no. Ya, y el último conjunto que nos falta por analizar es el conjunto frontera. ¿Sí? Entonces, XNR2 es punto frontera.
de A si pasa qué cosa. La definición nos dice esto. Después le vamos a dar una interpretación. Eso es. ¿Qué nos dice? Ya, estamos analizando un punto. Independiente del radio que tomen, o sea, por muy pequeño que sea, porque con radio grande a uno no le interesa, lo que interesa son los radios pequeños. ¿Sí? Por muy, o sea, independiente del radio que tomen, la bola centrada en el punto toca a la A y además toca al complemento. O sea, por mucho que achiquen la bola, esa bola tiene puntos de A y tiene puntos del complemento. ¿Sí? Esa es la definición de frontera. Entonces, ¿cómo sería en nuestro caso? Un punto de aquí, por ejemplo, si estoy marcando, le centramos una bola y esa bola toca a la, pero no toca al complemento. Así que no puede ser punto frontera. ¿Por qué? Porque, como les decía, toca la, pero no toca el complemento, esa bolita que estoy dibujando. Un punto que está acá afuera, si le centran una bolita, toca el complemento, pero no toca la. ¿Y qué ocurre con los puntos que están aquí en este borde? Centran una bola y por un lado tiene puntos de la y por el otro lado tiene puntos del complemento. Entonces, esto de aquí sería parte de la frontera. Lo mismo con esto. Esto de aquí sería parte de la frontera. Esto de aquí sería parte de la frontera. Eso, eso, eso. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, esto de acá no. ¿Sí? Esos no pueden ser puntos frontera. Por lo que les decía, toman un punto, le centran una bola y la bola, cuando es pequeñita, queda adentro. No toca el complemento. Ya, entonces, eso, 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 eso. Estos puntos de acá también son puntos frontera. ¿Por qué? Le centran una bola, toca el conjunto justo en el centro y toca el complemento en todo alrededor. Entonces este punto, frontera, 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 y el punto de aquí también es punto frontera. Porque le centran una bola, toca el conjunto, sí, ya lo habíamos dicho, y toca el complemento, también tiene gran parte, de hecho, de elementos del complemento. Entonces, todo esto son puntos frontera y este de aquí también es punto frontera. Y además, dijimos, todo eso. ¿Ya? ¿Cómo lo escribimos? La frontera a veces cuesta escribirla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya de partida, notación. Hay varias. Frontera de A o de A. ¿Sí? Esas son las dos que he visto más. ¿Qué sería? Vamos por la parte fácil. Son los elementos de la sucesión, ¿cierto? O de la sucesión y sus puntos límite. O sea, serían los 1 partido por n, menos 1 a la n, 1 menos 1 partido por n, con n en n, unido el 0, 1, 0 menos 1. ¿Ya? Ahí puse la parte que era llegar y copiar. ¿Qué nos falta? Nos falta esto. Todo eso. Que son curvas. Entonces aquí es donde hay que pensar bien cómo escribirlo. Esta parte, miren. Esta. Era la curva y igual a x cuadrado. Sí, pero no es toda. Es la curva y igual a x cuadrado que está dentro de la circunferencia. La que está acá abajo es
igual menos x cuadrado, pero no toda, sino que la que está dentro de la circunferencia. Entonces, escribamos eso primero. Unido los xy, tal que y es igual a x cuadrado pero no todos, son todos los que están dentro de la circunferencia. Unido igual a menos x cuadrado y también los que están dentro de la circunferencia. O sea, serían con estas dos partes, ¿qué es lo que estoy definiendo? Estoy definiendo eso y eso. ¿Qué es lo que me falta ahora? Falta eso y eso. ¿Qué sería qué? Puntos de la circunferencia, pero que están entre las dos parábolas. O sea, se cumple eso. Entonces, así es como uno tiene que ir descomponiendo. Como una curva que está dentro de otra región, unida y así. ¿Sí? En este caso serían esta curva, que es la circunferencia con la igualdad, pero dentro de esa región. ¿Sí? ¿Cómo lo escribimos? La curva es la circunferencia. Pero, ¿qué es lo que tenía que ocurrir? No era toda la circunferencia, era solo lo que estaba adentro de esa región. Y ahí estaría la frontera. Queda bastante larga, en verdad. Ahora, ¿habrá otra forma de definirla? Puede que sí, ¿eh? Eso es importante que lo sepan. La frontera, chiquillos, bueno, en realidad cualquiera de los conjuntos, no tiene una única forma de representarse. Todo depende de cómo lo estén pensando, pero igual, a pesar de que hayan dos distintas, puede que esté bien igual. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta con eso? Como les digo, este es el más cuático. Generalmente la frontera es donde más requiere que piensen. Que piensen en el sentido de cómo descomponer las cosas. ¿Sí? No, los otros no son tanto, pero este sí. La frontera, como se compone muchas veces de varias curvas, hay que pensar bien cómo escribirla. Ya, ¿estamos listos con eso? Determine los conjuntos, puntos interiores, frontera, acumulación y adherencia. Si hubiésemos empezado, o sea, después de los interiores, aquí, por la frontera, yo creo que uno se frustra, porque como les digo, la frontera, al ser la más complicada de pensar, siempre es mejor dejarla al final. ¿Sí? Y entre estos dos, siempre yo creo que es mejor ver primero el conjunto de puntos de acumulación, porque después los de adherencia son menos que eso, hay que irle sacando el centro. ¿Sí? Ahora, obviamente, si alguien lo piensa de forma distinta y le hace lógica en su cerebro, está bien igual. Si en realidad no es que tengan un orden, pero es el que a mí al menos me acomoda. Ahí ustedes lo ordenan como quieren. Ya. Y por último, de hecho yo creo que vamos a hacer esto nomás, chiquillos. ¿Eh? Pensé que íbamos a andar un poquito más rápido. Pero de todas formas, les podría hacer otro sim, ¿les parece? Otro día, antes del certamen, obvio. Eso igual me tinca. Si ganas hay. Ya, entonces nos preguntan por abierto, cerrado, acotado, compacto. No, sí, a ver, es que mañana voy a hacer de cálculo 4, pero no sé, igual podemos agendar algo si quedan varios días. Me tinca caleta. De hecho, por ejemplo, ¿cómo estaríamos mientras uno está almorzando el sábado? Ponerlo en la tele, pa. O no sé, puede ser, ¿eh? Piénsenlo. Porque a todo esto sabían que Twitch tiene aplicación para la TV, ¿cierto? Para la Smart TV ustedes la instalan y ahí pueden verlo en la tele, el stream. El C,
¿Qué nos pide? Ver si es abierto, si es cerrado, si es acotado, si es compacto. Ya, de partida, ¿cuándo era abierto? Es abierto cuando al calcular el conjunto de puntos interiores les da lo mismo. O dicho de otra forma, es abierto cuando todos sus puntos son interiores. ¿Sí? Tampoco es cerrado. ¿Por qué? Porque para que sea cerrado, el conjunto de adherente tiene que ser igual al conjunto. ¿Y qué es lo que nos pasó con el adherente? ¿Dónde está? Aquí. Fue el mismo A, salió pausa. Esperemos un poquito. Ya. ¿Qué es lo que está diciendo? Ah, entonces, ¿cuándo va a ser cerrado? Que eso por abierto. Si el A es igual a su interior, es abierto. Si no, no. Cerrado tiene que ser igual a su adherencia o a su clausura, también tiene ese nombre. En este caso, cuando calculamos la adherencia, nos dimos cuenta que era el mismo conjunto A, pero le agregamos más cosas. Así que no puede ser cerrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el A es distinto a su adherencia. Acotado. Sí es, porque para que sea acotado, tenemos que ser capaces de encerrarlo en una bola. Si lo podemos encerrar en una bola, va a ser acotado. ¿Ya? Entonces miren, ¿dónde puedo encerrar el conjunto? En esa bola. Listo, he acotado. ¿Ya? Por ejemplo, si hubiese sido toda esta curva, ahí no va a ser acotado, porque por muy grande que hagan la bola, siempre se le escapan puntos. ¿Sí? Pero en este caso, de hecho, esa bola, o incluso la misma circunferencia, encierra todos. Así que sí es acotado. Y por último, A no es compacto. ¿Por qué no? Porque no es cerrado. ¿Sí? Un conjunto compacto es en Rn. Eso. Un conjunto compacto en Rn es cualquier conjunto que sea cerrado y acotado. En este caso no es cerrado. Así que no puede ser compacto. ¿Sí? Entonces, compacto en Rn, que es donde estamos trabajando, es cerrado acotado. ¿Ya? Y eso sería todo. Ahí está el ejercicio. ¿Cuánto nos demoramos? 1 hora con explicación y todo. ¿Sí? Que eso igual hace que uno se demore harto más. ¿Ya queda claro? ¿Alguna pregunta, chiquillos? Sí, pues en topológico es más abstracto. Mucho más abstracto. De hecho, en espacios topológicos
Ya, explico el tiro. En espacios topológicos ni siquiera se define así, porque en los topológicos, al no haber distancias, no podemos hablar de bolas, si las bolas se definen con distancias. Ahí hablamos de los abiertos, de los entornos, hay que definir toda la topología, es una cuestión bien, bien loca. Ya, entonces, explico de nuevo por qué es acotado. Acotado significa que lo puede encerrar en una bola. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está nuestro conjunto? El conjunto era eso, eso y estos puntos. ¿Los puedo encerrar? Sí. Eso. Ya, eso significa ser acotado. Gran matemática. Sí, o sea, obviamente esa es la idea geométrica y eso es lo que le interesa en esta parte. Pero en estricto rigor, ¿qué es lo que uno debería decir? Debería decir que la norma de cada punto del conjunto es menor que un m. Y eso significa encerrarlo en una bola, básicamente. En una bola de radio m. Y centrada en el origen. ¿Sí? Pero geométricamente es lo que ustedes pueden hacer. Pues. Con geometría, ¿lo podemos encerrar? Si la respuesta es sí, es acotado. Si la respuesta es no, no es acotado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Muchas gracias, nuevo, profe. De nuevo. No, no se preocupen. Entonces ahí voy a ver cuándo podría ser una, pero yo creo que igual podría ser el fin de semana. ¿Eh? Como les digo, para cálculo, ya que es el lunes. Lo voy a pensar, lo voy a meditar de ahí con una chela. ¿Sí? Ya, quedamos ahí. Cuídense, que les vaya bonito, que tengan un buen fin de semana. ¿Mañana tienen clase? Ojalá no tengan, porque no está la lata estar saliendo. Ya, chao.